Entonces en este ejercicio me proporciona la función f que depende de x es igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x al cuadrado menos 6. Entonces lo que me piden calcular es el valor de la función cuando x vale menos 1.2, pero me piden encontrar este valor de forma aproximada, no de forma exacta, sino de forma aproximada, haciendo uso de diferenciales. Entonces para ello voy a seguir 4 pasos. Voy a dividir todo el procedimiento en 4 pasos. El primer paso va a ser establecer una función que me permita calcular lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces en este ejemplo la función pues sería esta. Entonces ese es el primer paso. Establecer una función, ya tengo la función. Luego tengo que derivar a esa función y tengo que obtener el diferencial de esa función. El segundo paso va a ser establecer un valor inicial y un valor final de x. Y con estos valores de x calcular el diferencial de x. El tercer paso va a ser calcular cuánto vale el diferencial de la función, sustituyendo en el paso 1 el valor de x inicial del valor de diferencial de x. Y el cuarto paso va a ser calcular cuánto vale f de menos 1.2 de forma aproximada. Es decir, lo que se va a calcular es la y final de forma aproximada, sumando la y inicial con el valor obtenido en el paso 3 del diferencial de la función. Luego se va a indicar cuál es el valor del error de aproximación y se van a visualizar los valores calculados en la gráfica. Entonces, a grandes rasgos, es lo que se va a realizar en este ejercicio. Entonces, el primer paso es establecer la función que necesito, que es esta, derivarla. Ahora se tiene que la derivada de esta función va a ser derivada de la función con respecto de la variable x, va a ser igual a 4 sobre x. El procedimiento de cómo se obtiene la derivada de esta función se puede checar en la descripción del video, pero el resultado, que es este, 4 sobre x, es lo que interesa ahorita. Entonces, a partir de esta derivada, se va a obtener el diferencial de la función. Entonces, el diferencial de la función es este, df. Entonces, el diferencial de la función va a ser igual a 4. Este diferencial de x pasa al lado derecho multiplicando, entonces queda 4 por diferencial de x sobre x. Entonces, a partir de la derivada de la función se obtiene el diferencial de la función. Como segundo paso se va a establecer un valor final y un valor inicial de x. Entonces el valor final de x me lo proporciona el problema. Entonces, como el problema me está pidiendo calcular de forma aproximada el valor de f que depende de menos 1.2, el valor final de x va a ser menos 1.2. Mientras que el valor inicial de x yo lo voy a seleccionar libremente. Para fines de esta explicación, yo voy a seleccionar que el valor de x inicial sea menos 0.7. Sin embargo, mientras más cercano se encuentre este valor inicial de x a este valor final de x, la aproximación que se obtenga al final va a ser mucho más exacta. Por ejemplo, si el valor de x inicial que seleccionara fuera menos 1 o menos 1.1, estos valores son más cercanos a menos 1.2. Entonces, si utilizara cualquiera de estos valores más cercanos a menos 1.2, el valor aproximado que me piden calcular al final, que es este, f de menos 1.2, sería mucho más exacto. Sin embargo, con fines de esta explicación lo voy a dejar así. X inicial igual a menos 0.7. Con este valor final e inicial de x voy a calcular el diferencial de x. El diferencial de x va a ser igual a la x final menos la x inicial. Entonces quedaría que la x final vale menos 1.2 menos de fórmula. X inicial vale menos 0.7. Entonces aquí se tienen dos signos juntos, se reducen
Menos por menos resulta más, entonces queda menos 1.2 más 0.7. Entonces eso es menos 1.2 más 0.7. Esto es igual a menos 0.5. Entonces el valor del diferencial de x es este, menos 0.5. Como tercer paso, voy a calcular este valor del diferencial de la función, sustituyendo el valor del diferencial de x, que acabo de calcular que es menos 0.5, y este valor de x lo voy a sustituir por el valor inicial de x, que es menos 0.7. Entonces va a quedar que el diferencial de la función es igual a 4 por diferencial de x, entonces queda 4 por diferencial de x, que vale menos 0.5, entre x, entonces aquí queda entre el valor de la x inicial, que es menos 0.7. Realizo esta operación en la calculadora. 4 por menos 0.5 entre menos 0.7. Y esto da como resultado 2.857142. Lo voy a truncar hasta aquí, hasta 6 decimales. Entonces ese es el valor del diferencial de la función. Como cuarto paso voy a calcular lo que me pide el problema, que es cuánto vale la función en menos 1.2, pero de forma aproximada. Es decir, lo que voy a calcular es la y final de forma aproximada. Para ello tengo que hacer la operación de y inicial más el diferencial de la función. ¿Cómo calculo este valor de la y inicial? Pues el valor de la y inicial equivale a calcular f, que depende del valor inicial de x. Entonces f, que depende de menos 0.7. Entonces esto va a ser igual. Si yo sé que esta es la función, lo único que tengo que hacer es sustituir la x por el valor de menos 0.7. Entonces va a quedar igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por menos 0.7 al cuadrado. Esto menos 6. Entonces esta operación la voy a hacer en la calculadora teniendo cuidado con el uso de los paréntesis. Aquí, por ejemplo, este menos 0.7 debe ir encerrado entre paréntesis. Si no lo encierro entre paréntesis me va a dar un resultado que no es correcto. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Es 2 por el logaritmo natural. Aquí ya me abrió el paréntesis para el argumento del logaritmo natural. Y el argumento del logaritmo natural es 7. Entonces aquí escribo 7 por, entonces voy a escribir el por con paréntesis, 7 por menos 0.7. Entonces escribo menos 0.7, cierro el paréntesis, al cuadrado. Entonces todo esto menos 0.7 al cuadrado. Cierro este paréntesis del argumento del logaritmo. Aquí nada más me salgo de la potencia de la calculadora presionando esta flecha. En este modelo de calculadora presiono esta flecha. Ya me salí de la potencia y cierro el paréntesis. Y me falta escribir menos 6. Entonces menos 6. Esto es igual a menos 3.534879, truncado a 6 decimales. Entonces este sería el valor de la y inicial, mientras que el valor del diferencial de la función es el que se calculó en el paso 3. Entonces el valor del diferencial de la función es 2.857142. Antes de seguir voy a anotar que las coordenadas de un punto inicial P van a ser en x menos 0.7, coma, y en y es este valor de y inicial que acabo de obtener.
menos 3.534879. Entonces, el valor de la función evaluado en menos 1.2 de forma aproximada, que es lo que me pide el ejercicio, más bien lo voy a escribir así. Aquí es un igual. F que depende de menos 1.2 es igual a la y final y va a ser aproximadamente igual a la y inicial que se acaba de calcular, menos 3.534879, más el diferencial de la función, que es más 2.857142. Entonces, si yo hago esta operación en la calculadora, menos 3.534879 más 2.857142 me va a dar como resultado menos 0.677737. Entonces voy a anotar aquí que el punto R va a tener coordenadas en X final, es este, menos 1.2, coma, y en Y final, el valor aproximado que se obtuvo es este, menos 0.677737. Entonces, este es el valor aproximado que me pide el ejercicio calcular usando diferenciales. Pero ahora voy a calcular el valor exacto, simplemente para ver cuál es el error de aproximación. Entonces el valor exacto lo voy a obtener calculando de forma exacta con la calculadora cuánto vale f, que depende del valor final de x, que es menos 1.2, sustituyendo aquí en la función el valor de x por menos 1.2. Entonces va a quedar 2 por el logaritmo natural de 7 por menos 1.2 al cuadrado. Y a todo eso le resto 6. Entonces realizo esta operación en la calculadora de la siguiente forma. Sería 2 por el logaritmo natural de 7 por menos 1.2. Entonces escribo menos 1.2, cierro el paréntesis, al cuadrado. Entonces la tecla de elevar a una potencia, elevar a una potencia, a la potencia 2. Me salgo de la potencia, cierro este paréntesis y me falta escribir menos 6. Menos 6. Presión igual. Y esto es menos 1.378893. Entonces voy a anotar por aquí las coordenadas del valor exacto de lo que vale la función en menos 1.2. Le voy a llamar punto Q. Entonces el punto Q en X va a tener coordenada menos 1.2, en Y va a tener coordenada menos 1.378893. Entonces, entre este valor exacto de la función y este valor aproximado de la función en menos 1.2, existe el error de aproximación, que se obtiene de la siguiente forma. Voy a obtener la diferencia de estos dos valores, o sea, voy a restar a este valor, le resto este valor, o al revés, a este valor, le resto este valor. Al final no importa el signo porque le voy a obtener valor absoluto. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Este valor, menos 1.378893, menos este valor, menos 0.677737. Y a esto le obtengo valor absoluto que se indica con estas dos rayas verticales. Entonces en esta parte tengo dos signos juntos, para reducirlos los multiplico, menos por menos resulta más, entonces aquí queda más. Realizo esta operación en la calculadora, negativo 1.378893 más 0.677737
7737 resulta menos 0.701156. Y a esto se le obtiene valor absoluto simbolizado con estas dos rayas verticales. Entonces lo que va a hacer este valor absoluto es que únicamente va a tomar en consideración la magnitud sin el signo. Entonces esto va a quedar únicamente 0.701156 sin el signo. Entonces este sería el error de aproximación. Ahora, en una gráfica voy a localizar estos tres puntos para ilustrar los conceptos que aquí se han calculado. Entonces, en primer lugar, se va a mostrar el punto inicial P, que tiene estas coordenadas. Entonces aquí se observa de color verde la curva y su ecuación es esta, que es con la que se ha trabajado, f de x igual a 2 por el logaritmo natural de 7 por x al cuadrado menos 6. Entonces sobre esa curva se encuentra este punto P, que se localiza aquí, en el cruce, en el valor de x de menos 0.7. Entonces en el cruce con la curva, ahí está el punto P. Anteriormente, aquí en el punto P, se calculó la derivada y se calculó la pendiente de esta curva y se trazó la recta tangente, que es esta recta morada. Entonces sobre esta recta tangente, en x igual a menos 1.2, que está aquí, este es el valor de x igual a menos 1.2, se va a localizar aquí el punto R, que queda sobre la recta tangente. Entonces el punto R es el valor aproximado, que fue el que me pidieron calcular usando diferenciales. Entonces este punto R queda sobre la recta tangente, que es la derivada aquí en este punto P. Y el valor exacto de la función, en menos 1.2, queda aquí en el cruce con la curva. Entonces aquí en este cruce con la curva queda el punto Q. No voy a anotar las coordenadas para no hacer tanto amontonadero aquí en la gráfica, pero esos son los puntos que se calcularon en el procedimiento. Entonces este es el valor exacto del punto Q. Este es el valor aproximado de la función en menos 1.2, que se calculó usando diferenciales con ayuda de la derivada en este punto P. Y la distancia que existe entre el punto Q y el punto R, esta distancia que estoy marcando aquí de color negro, esta distancia es el error de aproximación, que resultó de 0.701156. Ahora, entre este punto R y este punto P pasa la recta tangente, que es esta morada, y entre este punto P y este punto R se forma un triángulo rectángulo, más o menos de la siguiente forma. Entonces esta distancia que marqué aquí de color rojo se le conoce como diferencial de x. Y como ya se mencionó, el diferencial de x es un cambio demasiado pequeño que ocurre en la variable independiente x. Y esta otra distancia que marqué aquí de color azul, toda esta desde aquí hasta acá, toda esta distancia, a esa distancia se le conoce como diferencial de y, que es lo mismo que diferencial de la función. Entonces un diferencial de la función es un cambio demasiado pequeño que ocurre en la función debido a un cambio demasiado pequeño que ocurre en la variable x. Y como ya también se mencionó, en todo el cálculo que se acaba de explicar anteriormente, mientras más cercano se encuentre este valor inicial de x a este valor final de x, entonces el diferencial de x va a ser cada vez más pequeño y eso va a provocar que el error de aproximación sea cada vez menor. Es decir, que el cálculo aproximado que se obtenga sea más cercano al real. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.